queridos oyentes de Radio María. Un sábado más estamos aquí con ustedes. Gracias por dejarnos ingresar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, en este sábado 31 de mayo, último día del mes de mayo, mes dedicado a nuestra Madre Santísima, a honrarle a ella de manera especial. Hoy les acompañamos aquí desde los estudios de Radio María. Mi nombre es Alexandra Ramos. Está Iván con nosotros, también está Dani Paredes en los controles. Buenos días, Iván, ¿cómo está? Muy buenos días, Alex, muy feliz de poder compartir con todos ustedes. Buenos días a todos quienes se van conectando a la señal de Radio María. En verdad nosotros felices, contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias siempre por esa oportunidad de permitirnos entrar en sus hogares y también en su corazón y de crecer cada día como familia de Radio María. Les invitamos, por supuesto, a sintonizar las diferentes frecuencias de Radio María. También les recordamos que pueden escucharnos a través de la aplicación Radio María Ecuador y de la página web www.radiomariaecuador.org. También les invitamos a seguir el Instagram de nuestro programa conversemos.rm y también nuestra página de YouTube conversemos-rm. Y como decíamos al inicio, ¿no? Hoy estamos en el último día del mes de mayo, mes dedicado de manera especial a nuestra Santísima Madre, y también hoy sábado es día dedicado a ella, a honrarle de manera especial. No sé si sabía usted, Iván, que todos los días de la semana tenemos un día especial a la Madre, y también, por ejemplo, el día lunes está dedicado a las benditas almas del purgatorio, ¿no? El martes lo dedicamos a nuestro santo angelito de la guarda, recordar a ese angelito que desde que nacemos nos acompaña hasta el día que nos presentemos ante el Señor. El día miércoles está dedicado a honrar a nuestro santo patriarca de la Iglesia, nuestro querido Padre San José. El día jueves es jueves sacramental, jueves dedicado al Santísimo Sacramento del altar y a orar también por las vocaciones sacerdotales, Iván. El día viernes, meditar en los dolores y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el día sábado dedicado a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y el día domingo a honrar a nuestro Señor Dios uno y trino. Y justamente en este último día, antes de arrancar con el programa, tenemos un tema muy interesante. Como siempre, tratamos de buscar temas que nos ayuden a crecer espiritualmente, a acercarnos más a Dios y alcanzar ese camino de santidad al que todos estamos llamados. Arranquemos con la oración a San Miguel Arcángel. Iván. Por supuesto, vamos a pedirle a nuestro patriarca que nos ayude en esta lucha, en este combate espiritual y de manera especial en este programa y en este día, para que con su protección podamos hacer la voluntad de Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Redímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Y justamente el tema que hoy hemos escogido para hablar es el combate espiritual. Y para esto hemos invitado al padre Héctor Ramírez. Él es fundador y director de Mater Fátima. Ahora nos dirigiremos a él como el padre José Jesús del Inmaculado Corazón y la Santísima Trinidad, ya que actualmente él es director de la Tercera Orden de Frisidim, siglas que corresponden a la familia religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia, una orden religiosa dirigida por el Padre Carlos Pío del Inmaculado Corazón, conocido como el Padre Carlos de Spán, en un convento en Berriozábal, Chiapas, México, desde donde se va a conectar el Padre José Jesús, y a quien vamos a dar la bienvenida después de unos momentos, Iván, porque ha tenido un pequeño retraso, pero vamos a estar nosotros pendientes a que él se conecte, y mientras tanto vamos a hablar de este tema tan importante que es el combate espiritual. Y sabemos que la vida del hombre es una milicia en la que está en juego la salvación eterna de cada alma. Y si un soldado no va a la guerra sin prepararse y sin armas, con mayor razón nosotros debemos ser conscientes de que nuestra lucha, como lo dice San Pablo en su carta a los Efesios,
no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y las autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos contra los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Y Pablo nos insta a ponernos la armadura de Dios para poder resistir y mantenernos firmes en la batalla o en este combate espiritual. Y sobre este tema se ha escrito mucho, pero hoy queremos hablar basándonos en un libro, Iván, un libro que usted ha leído, ¿no? Ese libro tan hermoso de Lorenzo Scupoli, El combate espiritual. Sí, así es. Este es un libro maravilloso, justamente la base de esta charla, pero también que es la base de muchos de cursos y programas que se comparten referente a este tema. Y algo importante de este libro es que fue el libro de cabecera de San Francisco de Sales. Entonces él lo tenía, lo leía, lo meditaba frecuentemente, justamente porque es un libro que tiene muchas enseñanzas maravillosas que nos ayudan en este combate espiritual. Como acaba de leer Alex, la vida del hombre es una batalla, es milicia, es combate, y justamente para ir a ese combate nosotros tenemos que aprender algunas tácticas. Es como cuando vamos a la guerra, o cuando, si nosotros revisamos las guerras que han pasado, pues siempre hay estrategias, siempre hay tácticas, y claro, hay unas mejores que otras. De igual manera sucede también en este combate espiritual. Nosotros necesitamos formarnos, aprender cómo pelear, qué armas utilizar, armas espirituales nos referimos, y también tenemos que aprender cómo nuestro enemigo nos tienta, cómo nuestro enemigo intenta atacarnos a través de las pasiones, a través de nuestras debilidades, a través de nuestras heridas. Entonces es importante que nosotros nos formemos, aprendamos, y todo lo que aprendamos, pues obviamente los pongamos en práctica para poder librar esta batalla espiritual. Recordemos que esta es una verdadera batalla. A veces pensamos que es una manera pues bonita de decir pues que la vida es difícil. No. En verdad estamos en una batalla espiritual contra enemigos angélicos que son superiores a nosotros, que son superiores a nuestras fuerzas, y esto es justamente lo que este libro muy bonito, El combate espiritual, viene a enseñarnos, que estamos en una verdadera lucha espiritual de donde depende nuestra salvación, porque al final de todo pues esto se decidirá al final de nuestra vida, cuando nosotros seamos llamados al juicio. Entonces es importantísimo que nosotros tomemos esta batalla en serio, que nosotros nos demos cuenta de esta batalla que está sucediendo en este momento, que está sucediendo desde el momento en que fueron creadas las primeras personas, quiénes son estos enemigos contra los que estamos luchando, ¿no? Que son estos ángeles caídos, pero al mismo tiempo pues nosotros que tengamos conciencia a favor de quién queremos luchar y quién es el que está con nosotros, que son millones y millones de ángeles. Y justamente acabamos de hacer la oración de San Miguel, porque él es el príncipe que está también ayudándonos a combatir, pero sobre todo estamos del lado de Dios, y Dios con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Así es, Iván, y justamente estamos ya conectados con el Padre José Jesús. Es un gusto para nosotros tenerle hoy en nuestro programa, Padre. Bienvenido a Radio María Ecuador. Padre, un saludo muy grande y un gusto estar con usted en este día. Muchas gracias, y gracias por haber introducido este programa tan importante, porque efectivamente el combate espiritual, pues sabemos que esta vida es una milicia. Ya lo decía el santo Job, que estamos en una batalla, y estamos viendo con quién se queda el alma del mundo, ¿no? Si con Dios, y por lo tanto la vida eterna, la felicidad eterna, o Satanás, que está tratando de arrebatar a las almas de Dios, del amor de Dios, y por lo tanto la condenación eterna. Y la vida es eso, una lucha, una continua lucha para ir defendiendo lo de Dios en el corazón del hombre, ¿sí? Y recuerden que por el bautizo pasamos a ser hijos de Dios. La Trinidad, la Santísima Trinidad, inhabita en nosotros. Imagínense el regalo que nos hace el Señor. Y después, y estamos en gracia, por lo tanto el Espíritu Santo, vamos creciendo en las virtudes hacia la perfección cristiana. Pero tenemos grandes enemigos. El enemigo más importante, el pecado mortal. Ese es el mayor enemigo, la peor desgracia que puede sufrir un alma. Pero después tenemos tres enemigos, dicen los autores espirituales, secundarios: el demonio,
el mundo y la carne. Y ahí es cuando ustedes están hablando del combate espiritual, precisamente yo tengo que defenderme del demonio con todas sus tentaciones. Recuerden que el demonio obra de forma ordinaria con las tentaciones, pero también puede actuar de forma extraordinaria. No en todos los casos se da, pero también lo puede hacer, ¿no? Obsesiones, vejaciones y posesiones. Y luego después viene el mundo con todas sus promesas de felicidad, pero que son al final corrupción. A mí me llama mucho la atención cuando uno habla del mundo. Pues, ¿qué es el mundo? Dar rienda suelta a los sentidos, ¿no? Pasiones, sentidos, todo es placeres y lógicamente es muy atractivo, el mundo es muy atractivo efectivamente, pero es tremendamente corrompedor, ¿sí? Hace mucho daño al corazón del hombre. Y por el último, pues tenemos la lucha también interna, ¿no? Ya San Pablo nos decía una frase que yo creo que es de las frases que más nos va a ayudar de las cartas de San Pablo, cuando él dice, yo no hago el bien que quiero, en cambio termino haciendo el mal que no quiero. O sea, esa lucha, un grande santo, San Pablo la experimentó, pues nosotros también la experimentamos en nuestra vida, una grande lucha contra los enemigos del alma. Entonces, bueno, gracias por este programa que han ustedes propuesto del combate espiritual, porque creo que va a ayudar mucho a las personas a darse cuenta que la vida es una, hay que tomarla en serio, la meta es el cielo y el enemigo no es pequeño. Yo acabo de entrar ahora y escuchaba que hablaban de los ángeles, así es, Luzbel era un arcángel bueno, bello, de los más perfectos que tenía el Señor en los coros angélicos, pero precisamente por su soberbia y su desconfianza desobedecieron a Dios. Y entonces dice la Escritura en el Apocalipsis que un tercio de demonios fue arrastrado junto con él. O sea, él convenció a un tercio de ángeles para que no sirvieran y amaran a Dios, y esos son los que nos hacen la guerra día y noche. Estamos continuamente en una batalla porque son miriadas y miriadas, podríamos decir son millones y millones, o sea, son muchísimos los ángeles que están merodeando, como dice San Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿no? Y significa quien devorar, quien arrebatarle el amor de Dios de su corazón. Bueno, perdón, hice una pequeña introducción, pero creo que el programa es muy importante, muy bien encuadrado, porque la lucha no empieza con contra la televisión, contra el alcohol, no. La lucha, dice San Pablo, es primero contra tronos, potestades y dominaciones. No es contra la carne y sangre, sino primero con el mundo espiritual y después, ahora sí, con el mundo humano y material, ¿sí? Hay personas que secundan las órdenes del demonio y nos hacen daño, pero primero hay que ir a lo espiritual, ¿sí? Porque ya termino diciendo esto. Si no se entiende esta jerarquía en la pelea, no se entiende Fátima. El mensaje de Fátima es uno de los mensajes más fuertes de la Virgen que ha tenido a lo largo de sus apariciones, y sin embargo es espiritual. Parece tan simple, tan sencillo, pero es tremendamente iluminador para la historia. Y la gente a veces no le da la importancia porque dice, pues, si la Virgen está pidiendo un rosario, una consagración, etcétera, unos ayunos. Pero claro, porque cuando uno entiende que eso que pide la Virgen es para combatir al enemigo espiritual y después liberar, como decía ella, a los pobres pecadores, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, padre. Y sí, justamente antes de que usted se conecte, conversábamos sobre este llamado que hacemos a nuestros oyentes, ¿no? A que seamos todos conscientes de que esta lucha, como bien usted la decía, y como lo dice Pablo en Efesios, no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y las autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Porque nos enfrentamos contra los espíritus y fuerzas sobrenaturales del mal. Y lamentablemente, padre, en este tiempo, el mundo y el ser humano se ha materializado demasiado y hemos olvidado justamente ese mundo espiritual que nos rodea, que aunque no es visible a nuestros ojos, pero está ahí desde que abrimos los ojos y estará ahí esa lucha hasta el día en que nos presentemos ante nuestro Señor, porque es un combate que termina con la muerte, padre, ¿no? Muchas gracias, porque
Tengo una anécdota muy bonita. Yo soy monje y salgo poco y tuve que salir, por eso llegué así justito con ustedes porque tuve que celebrar una Eucaristía para unas monjitas de clausura, pero casi no salimos. Pero ayer me llamaron y fue muy bonito porque yo no había tenido, yo creo, a lo mejor es la primera experiencia que tuve, es de una persona moribunda. Me llamaron que ya estaba en la noche, que si podía ir a, pues llevarle el viático, la unción de enfermos, confesarla, etcétera. Bueno, prácticamente la persona ya no hablaba, solamente movía los ojitos, o sea, sí estaba muy consciente de lo que se les decía, etcétera. Y entonces fue muy bonito porque ustedes saben que en el último momento de la vida, por eso gracias por introducir este comentario, porque fue una experiencia ayer muy buena, muy bella. Qué importante la figura del sacerdote también al final de la vida, porque me tocó confesarla, aunque ella no expresaba con voz, pero basta que le pida perdón a Dios porque era consciente. Se le dio, cuando uno está en artículo de mortis, artículo mortis, perdón, se le puede dar la indulgencia plenaria. Entonces imagínense, esa persona ya no tenía ninguna culpa y ninguna pena que expiar. Y luego se le da la unción de enfermos para fortalecerla precisamente en el último combate, y la comunión para que esa alma, pues el demonio, nosotros no sabemos lo que hay en el interior de la persona, pero se le va a presentar. Y leí en un libro de Padre Gabriel Amor y todos estos libros que hay de exorcistas muy buenos, que uno puede acceder a conocimiento muy importante. Precisamente al final de la vida es el último combate. Y el demonio hace 3 cosas normalmente en una persona que está muriendo. Uno, pues le hace que pierda la fe, ¿sí? O sea, no, pues mira, esto no ha valido para nada, tu vida, tú no eres nadie, no sé qué, o sea, como que quiere que uno se desaliente y pierda la fe. Bueno, si no logra nada con eso, sigue una segunda estrategia, porque es un combate, entonces él tiene estrategias. La segunda estrategia es echarle en cara los pecados. Tú no te vas a salvar. ¿Por qué? Porque mira, has hecho esto. Y uno diría, efectivamente, yo he hecho esto, pero he sido perdonado, he recibido la misericordia de Dios, he reparado, he ayudado, etcétera, etcétera. Entonces, pero el demonio no presenta las cosas así. Dice, mira, tú en tu vida hiciste esto y no te vas a salvar. No mereces llegar al cielo. Por eso uno tiene que estar preparado, porque uno no debe discutir con Satanás, pero en su convicción interna, efectivamente, yo hice esas cosas y muchas más, pero fui absuelto en el sacramento de la confesión, ¿no? Pues quien se ha confesado durante su vida, pues su pecado pasado ya no le pesa. Bueno, y tercera estrategia al final de la vida, en el combate espiritual, es que si no puede con las otras 2, se viste de ángel de luz. Inclusive hasta se puede aparecer aparentemente de un ángel, un santo o la Virgen. ¿Para qué? Para engañar, ¿no? Al inicio a lo mejor empieza muy bonita, hija mía, estoy aquí, he venido por ti, te quiero tanto, tú has sido muy fiel a mí, no sé qué. Pero, y después, oye, pero mira la Iglesia Católica, qué mal era, recházala, mira el Papa, o sea, así es. Se viste de ángel de luz para que nosotros no estemos prevenidos, y después ahí empieza a meter todo lo que no es. Entonces es muy, muy astuto. Fíjense, ya con estos 3 ejemplos de un combate al final de la vida, nos hace ver que estamos peleando contra alguien no pequeño. Es un ángel superior a los hombres, a las personas, está herido por su pecado, por lo tanto no tiene toda la virtualidad de su naturaleza, está mermada, está cegado, está atontado, etcétera. Pero la diferencia entre él y yo es grandísima, ¿sí? Él no está bien por su pecado, pero yo no estoy a nivel de él. Entonces él es mucho más hábil que yo, más inteligente, y por lo tanto me puede engañar mejor, que son las tentaciones, ¿no? Presenta un mal gravísimo, el infierno en pocas palabras, como conclusión, y sin embargo, lo hace atractivo. Fíjense si no es inteligente el demonio, ¿no? Entonces, bueno, gracias por haber mencionado al final, porque me tocó acompañarlo, y es muy bonito, porque imagínense esa persona
Yo no sé porque no la conozco, pero pues no me han avisado si ya falleció o no, pero esa persona está preparadísima y va a enfrentar su combate, su último combate, con la fuerza de Dios. Y entonces eso da mucha alegría. Así es, padre. Qué lindo. Entonces, ahora que usted comentaba, me vino algo a la mente, ¿no? Esta pregunta que tal vez puede surgir a alguna persona. Eso significa que nosotros nacemos ya en este combate espiritual. Y otra pregunta sería que si todos estamos incluidas en ella, o porque puede surgir que alguna persona piense que tal vez, bueno, hay alguna manera de evadir, de evitar esta guerra. Y me gustaría pues que usted nos aclare si todos incluso los que no somos católicos o no somos cristianos, estamos inmiscuidos en esta guerra. Bueno, pues y si es así, ¿cómo podríamos justamente empezar a armarnos para combatir esta batalla espiritual? Gracias. Pues mira, tu pregunta es muy importante porque hay que entender, porque si no se entiende la respuesta, no se entiende a Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo entonces? En cambio, la respuesta es claro que sí, el maligno, introdujo el pecado en la historia del hombre. Y ya respondo a las dos de una vez. Entonces, no la introdujo a los que van a conocer a Jesús, no. El maligno introdujo al género humano el pecado, romper con la amistad con Dios, y por lo tanto, yo creo que experimentamos nosotros, cuando Adán y Eva, antes de pecar, tenían armonía con Dios, tenían armonía entre los hombres, Adán y Eva, ¿sí? Y tenían armonía interior y con las cosas creadas. Esa era la armonía que Dios le regaló, lo que se llama justicia y santidad originales, ¿no? Cuando Satanás introduce el pecado en la historia de la humanidad, del hombre, no de la iglesia es miles de años posterior. Entonces no estoy hablando de los católicos, estoy hablando de cualquier persona. Ellos, por ser cabeza del género humano, son los primeros de toda una lista, por lo tanto son cabeza del género humano. Ellos, su pecado personal se convierte en un pecado de naturaleza. Y entonces todos estamos en esa lucha por ser personas humanas. La naturaleza humana nace herida por el pecado original, ¿sí? Después nosotros añadimos el personal, pero tenemos todos el pecado original. Y entonces, ahí se entiende muy bien a qué vino Cristo. Cristo se encarna precisamente para salvarnos, ¿sí? Y entonces, el que se une a Cristo tiene la victoria asegurada. El que quiera salvarse sin seguir a Cristo es muy difícil, ¿sí? Imposible prácticamente. Entonces, aquí está el sentido de la encarnación. ¿Por qué se encarna el Hijo de Dios? Porque Dios Padre, tanto amó Dios al mundo, que envió a su propio Hijo único, ¿no? Para salvarnos. Entonces, aquí está la clave. Y ahora, ¿por qué tuvo que padecer tanto y sufrir? Porque la ofensa que Adán y Eva hicieron a Dios es muy grande, por ser Dios quien es, y entonces solamente Él pagó mucho más de la ofensa, muchísimo, porque Él es Dios. Entonces, la ofensa es grandísima porque el ofendido es Dios, pero Él pagó con su preciosísima sangre, que es divina, tiene valor de Dios, aunque es verdadero Dios, verdadero hombre, era sangre humana, pero con valor divino, dignidad divina. Entonces, el pago de nuestro rescate es infinitamente mayor que nuestra culpa, ¿sí? Entonces, ya respondí a las dos. Todos estamos llamados y nadie puede decir, yo la voy a evitar. Hay gente, y fíjate, voy a poner una cuestión práctica. Hay mucha gente que dice, no, mira, yo no me voy a meter con el demonio para que me deje en paz, ¿sí? Entonces yo no le voy a rezar la oración de San Miguel, etcétera. No, yo no me meto con él para que me deje en paz. Y uno dice, no, hijo, las cosas no son así. Él te quiere condenado. Estés donde estés, hagas lo que hagas, te quiere condenado. Entonces, puedes ser ateo y te va a buscar y te va a tratar de condenar. Entonces, él va a estar continuamente
continuamente buscando. Por eso esa frase de San Pedro es muy buena. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate, no está diciendo, está buscando a los católicos, está buscando a los jóvenes, no. Está buscando a todos. No importa la edad, no importa la creencia, no importa la inteligencia, todos van a padecer. Y entonces la resurrección precisamente se ofreció para la salvación de la humanidad, del género humano, y los que quieran recibir esa fuerza para combatir, fíjense, estamos siempre en el tema, es que es un tema muy amplio, pero estamos siempre en el tema, volvemos al tema. Cristo me da la fuerza interior para combatir y me ofrece las armas, la comunión, la Santa Misa, la adoración, el rosario, la palabra de Dios, las oraciones de liberación, los escapularios, etcétera. O sea, todo lo que la Iglesia me propone son medios que yo tengo para defenderme contra el maligno. Así es, Padre, y muchas veces pensamos que por no creer en el demonio, por no creer en la acción del mundo espiritual, estamos libres, ¿no? Como usted decía, de que el demonio me moleste, que me perturbe, o si yo no me meto con el demonio, no se meterá conmigo. Y justamente por eso es este programa, para recordar a nuestros oyentes que este combate espiritual es diario y que debemos prepararnos. Bien lo decíamos al inicio del programa, ¿no? Así como un soldado va a la guerra y no va sin prepararse, no va sin armas, ¿no? Tiene su previa preparación. Con mayor razón nosotros debemos ser conscientes de esta lucha. Y esta lucha también tiene armas, y esas armas nos la dice San Pablo en su carta a los Efesios, ¿no? ¿Cuáles son las armas con las que debemos armarnos para enfrentar este combate espiritual? Estamos ya terminando nuestro primer bloque para continuar con esto de las armas y cómo enfrentarnos a este combate. Vamos a regresar de un corte musical, pero no sin antes invitarles a nuestros oyentes a que nos escriban o nos llamen para sus preguntas, sus dudas o sus comentarios sobre este tema que estamos tratando. Así es, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp a través del número 098-400-3456, 098-400-3456. Además pueden llamarnos también al 283-8998, 283-8998, y anteponemos el 07 si nos encontramos fuera de la provincia del Azuay. Y también darles un anuncio a nuestra familia de Radio María. Hoy sábado 31 de mayo a partir de las 2 de la tarde transmitiremos desde los Jardines Vaticanos y ante la gruta de Nuestra Señora de Lourdes el rezo del Santo Rosario con el Santo Padre León XIV desde las 2 de la tarde, para que estén pendientes y nos acompañen. Regresamos después de este corte musical. Trato de andar por el mismo camino que vi hasta ayer, siguiendo todo lo bueno que he visto hasta aquí, hasta aquí. Tenía sueños que iba a cumplir y la ilusión de seguir tras de ti, y no sé qué pasó. Sé que me escuchas y me atenderás, que con mis fuerzas no puedo luchar. Aquí estoy, aquí estoy, sin más que decirte, entregando todo lo que soy. Ya no quiero vivir si estoy lejos de ti. Ya no quiero cantar si no puedo explicar que tu amor me salvó.
encontrarte en la Eucaristía, en la sonrisa de un niño que ayer me miró, me miró. Voy a salir por el mundo a decir: eres mi vida, te voy a seguir, aquí estoy. Aquí estoy, sin más que decirte, entregando todo lo que soy. Ya no quiero vivir si estoy lejos de ti. Ya no quiero cantar si no puedo explicar que tu amor me salvó. Y aquí estoy, sin más que decirte, entregando todo lo que soy. Ya no quiero vivir si estoy lejos de ti. Ya no quiero cantar si no puedo explicar que tu amor me salvó. Y hoy, 31 de mayo, estamos tocando este tema tan importante para la salvación de nuestra alma, y es el combate espiritual. Tenemos como invitado al Padre José Jesús del Inmaculado Corazón, Padre Héctor Ramírez, fundador de Mater Fátima y director de la Tercera Orden de Frisidín. El Padre nos acompaña desde México, y en este primer bloque hemos empezado ya a hablar, y el Padre nos ha comentado que todos estamos llamados o formamos parte de este combate espiritual. Absolutamente todos, ¿no? Y es un combate por la salvación de nuestra alma. Después de haber oído esta hermosa canción, Tu amor me salvó, con Eric Domínguez, continuamos con el tema. Así es, justamente decíamos que todo el género humano está incluido en este combate, y justamente de allí vino Cristo, y me gustó mucho, me tocó bastante justamente escuchar y entender también que el precio por ese pecado pues fue mucho más grande que el pecado en sí mismo, porque Cristo, que es el Hijo de Dios que vino a reparar, pues tiene un valor infinito al ser nuestro Señor. Así que esto, por decirlo así, nos garantiza justamente que si nos mantenemos fieles podremos ganar esta guerra espiritual. Padre, y justamente decíamos que que estamos en un combate, y a mí me gustaría hacerle esta pregunta. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos prepararnos para este combate? Sí, pues mira, la mejor preparación la dio el mismísimo Salvador. Si te das cuenta, toda su vida es un, digamos, como un libro donde podamos leer lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en la encarnación, pues mira la humildad de nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, asume la naturaleza humana, no con el pecado, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, aunque se hizo pecado, o sea, Él no pecó, y asume el pecado, así lo dice la Iglesia, asume el pecado, se hizo pecado para poder ofrecerse, ¿sí? ¿Por qué asume la naturaleza humana? Pues Santo Tomás de Aquino tiene muchas reflexiones muy bonitas, muy, muy fuertes, muy profundas también, porque Dios no puede padecer, y Él quería mostrar cuánto nos ama, padeciendo, sufriendo, entregándose a cambio de nosotros. Entonces, para poder, lo que padeció fue la naturaleza humana. Dios no muere, ¿sí? Entonces, pero está unida a Dios. Entonces, el valor del sacrificio de la cruz es infinito, ¿sí? Todo esto, cuando uno lo empieza a estudiar, es muy bello, muy profundo. O sea, uno entiende todavía más allá de lo que uno está acostumbrado a escuchar, cuánto nos amó Dios. Entonces, y también, todas estas son ideas de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino también dice que el hombre fue herido en su naturaleza humana. Entonces, Dios quiso vencer al enemigo del hombre a través de la naturaleza humana. Por eso también se encarnó, ¿no? Ustedes saben que el misterio de la encarnación va unidísimo a la pasión de Cristo, ¿no? Yo no puedo separar la encarnación, la Navidad,
de la pasión de Cristo, no la entendería. O sea, ¿por qué nació pobre, humilde, sencillo, etcétera? Entonces, bueno, no vamos a contar toda la vida de Cristo, pero si se van dando cuenta, en cada momento de la vida de Cristo hay lecciones grandísimas para prepararnos para el combate. Después voy a dar más muy concretas, pero ahora sobre todo las virtudes. Hemos hablado de la obediencia, la humildad, la sencillez, la pobreza, la pureza. Bueno, si uno va siguiendo la vida de Cristo, y estuvo 30 años. Esto es muy importante destacarlo en una sociedad como la de hoy. El Salvador, el creador de todo, Dios opta por estar 30 años en contemplación, en su casa de vida ordinaria, pero profundamente contemplativo. Entonces, esa es una lección también muy, muy importante en nuestra vida, ¿no? Como Él quiere darnos una lección. Hay muchas cosas que hacer en el mundo, en la calle, pero ante todo tiene que primar en nosotros la oración, la contemplación, ¿sí? Y así, imagínense el culmen del amor, nos amó hasta el extremo, en la cruz, entregando su vida, etc. Bueno, pues ahí están las virtudes. Decía Santo Tomás de Aquino también que en la cruz de Cristo están sintetizadas o digamos puestas en conjunto todas las virtudes cristianas. Ahí hay humildad, ahí hay obediencia, ahí hay fidelidad, ahí hay perseverancia, ahí hay magnanimidad, ahí hay longanimidad. Longanimidad es ser generoso con lo que tengo. Imagínate, Cristo no tenía nada, hasta su propia madre no la dejó como custodia. Entonces imagínense, Cristo no se apegó a nada. Bien, entonces ese es como lo primero. Primero, vamos a poner así, el sujeto que tiene que pelear. Entonces, si el sujeto es santo, pues el demonio lo tiene muy difícil. Miren el Padre Pío, por más que Satanás le golpeaba al Padre Pío y le amenazaba y no sé qué, y el Padre Pío, pues, fue muy fiel a Dios, muy perseverante, y a pesar de las golpizas que Dios permitió en su vida, pues no pudo doblegar la voluntad del Padre Pío, ¿sí? San Antonio Abad es otro. A mí me causa mucha impresión porque los demonios quisieron tentar a San Antonio Abad con tentaciones de impureza, y no pudieron, de todo lo golpeaban también, monstruos, etcétera, y se le aparecían y le daban durísimo. Él vivió, San Antonio Abad, estamos hablando de los primeros monjes de la Iglesia Católica, él vivió un tiempo en el cementerio precisamente pues por humildad, por recordarse de que algún día iba a ser sepultado ahí, entonces tenía que vivir bien la vida, prepararse para el cielo, y bueno, pues ahí lo golpean, lo dejan medio muerto, los demonios, lo llevan a curar, y al día siguiente se planta San Antonio Abad, todo lastimado, pero se planta y se le vuelven a aparecer todos los demonios, muchísimos. Y entonces les dice, ¿es lo único que saben hacer? Dice, aquí estoy otra vez. Pueden hacerme lo que quieran, ¿no? O sea, como diciendo, ustedes lo único que pueden hacer es tocarme físicamente, pero no pueden tocar mi alma. Yo, si les entrego mi alma al pecado, ustedes se hacen dueñas, toman cierta posesión de mi vida, de mi voluntad, etc. Entonces, dicen los demonios, Antonio, nos has vencido. Antonio, nos has vencido. O sea, no pudieron, fíjense, con una criatura. Entonces, ese es el sujeto. Y luego después vienen las armas. La primera y más importante es la Eucaristía, ¿sí? La Eucaristía y la adoración, la confesión, el rosario, la palabra de Dios, la lectura espiritual de la Biblia, sería muy importante. La confesión semanal es muy importante. El Santo Rosario, la coronilla de la misericordia, consagrarse al Inmaculado Corazón de María como ella lo pidió en Fátima. Y bueno, están después los sacramentales, los escapularios, el agua bendita, el agua exorcizada, las medallas de San Benito, los crucifijos, las velas, los cirios ahí para tenerlos en casa para rezar. O sea, hay mucho. La Iglesia continuamente nos está dando, digamos, medios para pelear. Termino diciendo que el Nuestro Señor y la Santísima Virgen se han aparecido varias veces y nos han dejado, por ejemplo, las oraciones de Santa Brígida y así, muchas oraciones muy, muy potentes, las oraciones de Fátima, la comunión reparadora los primeros sábados de mes, eso es muy fuerte.
Y son pedidos que el cielo va haciendo a lo largo de la historia para recordarnos lo más importante, que tenemos que reparar por nuestros pecados, tenemos que convertirnos y caminar al cielo, ¿sí? Y ahí está la lucha del hombre. No se quiere desapegar de todo lo que se le va acumulando, ¿no? El apego a las personas, al dinero, no sé qué. Y también el enemigo que lucha contra mí, para que no llegue al cielo. Entonces, se ven, es riquísimo. Este tema yo creo que daría para unos 30 programas más y todavía nos faltaría tiempo. Así es, qué lindo y gracias en verdad por compartirnos. Es decir, entonces, Cristo a través de su vida primero, fue lo que comprendí. Cristo a través de su vida nos enseña, digamos, es como que ese manual perfecto que nos enseña para que nosotros podamos guiarnos, porque Él al asumir esa naturaleza humana y al vivirla con perfección, con todas las virtudes, pues justamente nos enseña a nosotros también cómo vivir nuestra naturaleza humana, y a través de su iglesia que Él instituye en cabeza de los apóstoles, pues nos deja todas estas armas, a través también de las revelaciones, a través de los santos, de sus vidas incluso, y como usted decía, Padre, de la Eucaristía, pues del sacramento por excelencia, de la confesión, de los sacramentales. Justamente es como que nos da también, primero nos enseña cómo luchar a través de su vida, y luego nos da todas esas armas que debemos nosotros utilizarlas para que podamos pues defendernos y con la ayuda de Dios vencer en esta batalla. Yo escuchaba, Padre, la semana anterior a un sacerdote en una prédica que decía algo así como que alcanzar la santidad es tan fácil como subir a un segundo piso en una escalera eléctrica. Pero él decía, el asunto es que la escalera eléctrica baja y nosotros debemos subir. El momento en que nosotros empezamos a subir y de pronto dejamos de luchar, dejamos de subir esas gradas que están bajando, cuando nos damos cuenta estamos nuevamente al inicio, ¿no? Algo así como que, Padre, esta batalla es por siempre, mientras estemos vivos, y también es constante. No podemos tomarnos de esos momentos de descanso y decir, hoy día sí me alimento de la Eucaristía, hoy día sí voy a hacer adoración, y así por la semana. Una semana lo hago y la siguiente semana ya me cansé, no tengo tiempo y lo dejo. Porque ese momento, Padre, retrocederíamos todo lo que caminamos al inicio, ¿verdad? Sí, efectivamente la Iglesia tiene una llamada de que pidamos especialmente a la Virgen que interceda por nuestra perseverancia final. Porque efectivamente yo puedo tener fervor, le llama, es una forma, una expresión, fervorines, ¿no? Fervorines, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor la persona se entusiasma, no sé, va a un retiro, una peregrinación, etcétera. Todos esos también son medios, peregrinaciones, retiros, ayunos, o sea, medios hay muchísimos. Y sí, gracias porque sintetizaron muy bien lo que yo quería decir. O sea, primero está la persona, el sujeto tiene que estar bien armado, y después vienen las armas, porque las armas no dan fruto. Recuerden que los sacramentales dependen mucho de la fe de quien los use, tanto del sacerdote como de la persona que los usa. Entonces, si hay poca fe, si el sujeto no está bien, pues lógicamente los instrumentos son buenísimos, pero no dan efecto por la falta de fe. No había pensado lo que decías del sacerdote, pero me gusta un aspecto, o dos. Efectivamente, que la escalera eléctrica va hacia abajo, entonces parece que es fácil, pero claro, si yo trato, ustedes no sé si lo han hecho alguna vez, si son niños, intentan subir las escaleras eléctricas que bajan, ¿no? Pues tienes que ir, dar 3 veces más pasos para empezar a subir. 1, te lleva para abajo. 2, a lo mejor te mantienes ahí donde estás. 3, o sea, 3 veces el esfuerzo, de lo normal, empiezas a subir en contra de esa escalera que sube. Eso me gusta porque es así. Es fácil. Santa Teresita del Niño Jesús, con su infancia espiritual, realmente hace asequible la santidad a todos. Pero fíjense, la santidad, o sea, el camino, lo hace, digamos, llano para cualquiera, pero no sencillo de transitar. Esa es la confusión. A veces dicen, no, si para ir al cielo es fácil. La Virgen también dijo una cosa en Fátima muy bonita, muy fuerte, muy bella. Dice, quien abrace mi devoción, yo le prometo la salvación.
Oye, eso es muy fuerte lo que dijo la Virgen. Pero ¿qué significa abrazar la devoción? Ustedes lo han dicho ahora. Perseverar hasta el final de mi vida fiel. Y eso es lo que lleva el combate. Entonces, primera conclusión de la escalera. Segundo, en la vida espiritual no hay estabilidad. O subes, creces en virtud, o te corrompes. Nada de que, oye, yo ya subí al primer piso y ya me voy a quedar. No, no existe en la vida espiritual. Porque es viva, dinámica. Entonces también me gusta eso, ¿sí? Y que tire hacia abajo. Porque, digamos, es una imagen de lo que San Pablo ya lo acabamos de decir. Yo no hago el bien que quiero. Parece que es muy sencillo ir al bien. Debería quererlo, amarlo, como era Adán y Eva antes del pecado. Mas, sin embargo, me termino viendo haciendo lo que no quiero. Si dejo de luchar, la escalera me llevó hasta el fondo, ¿no? Entonces, bueno, nunca había pensado esa comparación, pero me gusta por estas tres conclusiones, porque sí, estas tres conclusiones sí son espirituales y en la imagen de la escalera me parece que quedan muy claras a las almas, a las personas. Así es, padre, y justamente entonces tenemos que hacer ese esfuerzo para cultivar, entre otras cosas, las virtudes. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para cultivar las virtudes de nuestra vida? Porque como estábamos hablando, pues los vicios se nos pegan muy fácilmente, ya por esta tendencia que nosotros tenemos al pecado, y si no hacemos nada, pues se nos pegan los vicios. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para ir cultivando justamente esto que hablamos, pues la devoción a la Virgen, la Eucaristía, el cultivar las virtudes? Pues mira, Santa Catalina de Siena tiene una frase que sintetiza todo, me parece. Es una frase que envió a los jóvenes. Si sois lo que tenéis que ser, prenderéis fuego al mundo. Entonces, ahí está. Si nosotros cumplimos con los deberes de Estado, como cristiano, como confirmado, porque ya muchos estamos confirmados, casado, por ejemplo. Entonces, con mi esposa, yo ya soy un matrimonio. Con mis hijos, y ya tengo hijos, ¿no? Entonces, cumplir los deberes de Estado, esto es como la clave. En Fátima, la Virgen habló de que no, la gente no cumplía los deberes de Estado. Si ustedes conocen la aparición de la Salet, echa en cara la Virgen a las personas, dice, ustedes no van a misa. O sea, no cumple con su deber de Estado de cristianos. La misa es obligatoria, no porque sea mala, sino es obligatoria para crecer en el amor. Pero la iglesia la pone como obligatoria los fines de semana. Entonces dice, ustedes por sus fiestas y no sé qué, ya en invierno, sobre todo era cuando no iban a misa. Entonces, o cuando viene la cosecha, ahí sí están en misa. Y cuando ya tuvieron la cosecha, ya no van a misa, ¿no? Entonces, el estado de vida. Entonces ahí dice, mira, no están cumpliendo con ese estado de vida, o con este aspecto del estado de vida, que es la Santa Misa. Entonces, cumplir los deberes de Estado. Después ya viene, lógicamente, la forma de cumplir los deberes de Estado. Pues si soy papá, pues estar con mis hijos. Si soy esposo, pues cuidar a mi esposa, o esposa, cuidar al esposo. Si soy sacerdote, imagínense, pues si yo dejara, no sé, de comulgar o de celebrar la misa, si no me confesara con frecuencia, pues lógicamente pongo en riesgo mi deber de Estado. A lo mejor me siento cansado, triste, deprimido, y podría decir, no, ya no quiero seguir, y no. Tanto un matrimonio, recuerden que los matrimonios se renuevan, el sacerdote, el consagrado se renueva, porque sabemos que el combate desgasta. Entonces yo me voy a un retiro, a una peregrinación, me voy a caminar en soledad y voy contemplando, rezando, ¿sí? Tengo mis momentos y espacios de crecimiento espiritual para poder seguir en el combate. Va a durar, esto lo decía un sacerdote de broma, pero ahora les digo la realidad. Decía él, no, el combate espiritual va a durar hasta 72 horas después de muerto, ¿no? O sea, ¿qué significa? Hasta el último minuto. Lógicamente, ya cuando uno fallece, ya no, porque ya el alma, recuerden, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando se separa del cuerpo el alma, inmediatamente se va a la presencia de Dios y ahí al lugar que le corresponde, que es el infierno, el cielo o el purgatorio. Entonces sí, ahí tenemos. Los deberes de Estado, parece que no, dice padre, pues no respondió. Es mucho más profunda esa respuesta de lo que parece. Cuando yo lo escuché en el mensaje de Fátima, digo, wow, qué importante que seamos en lo básico, fieles, perseverantes, santos.
Padre, tenemos unos mensajes, hay algunas inquietudes de nuestros oyentes. Buenos días, excelente programa, gracias por concientizarnos para estar despiertos y luchar por la vida eterna. Dios les bendiga siempre y les conceda muchísima sabiduría para seguir formándonos en la fe. Bendiciones, Mayra. Buenos días, hermanitos, y al Padre, qué bonito programa. Una pregunta. Cuando se reza el rosario, ¿estoy derrotando al demonio? Yo rezo, pero tengo mi familia evangélica y ellos dicen que ya están salvados, pero yo les digo que tienen que ser católicos para que se confiesen. Soy Elvia. Y la última consulta, Padre, dice: Salve María, buenos días con todos. Saludos al Padre José Jesús. Bendigo a nuestro Señor Jesucristo por la vocación y la orden de Frisidim. Por favor, para acompañar este combate junto con todos los sacramentos y sacramentales, ¿qué libro nos recomienda para que ayude a crecer nuestro espíritu? Claudia. Sí, bueno, el combate espiritual de Lorenzo Scupoli, que lo estaba mencionando al inicio, ese es muy bueno, es muy práctico. Yo lo estoy grabando en programitas, me están saliendo van a ser en total, todavía no he terminado, como unos 25 programas, ¿sí? Entonces, más o menos, y ese libro, yo lo voy hablando con mi experiencia, no sé si es lo mejor o no, pero yo trato de poner experiencia que me ha tocado viendo en las almas o en mi propia vida, y es como desgranar el libro, que es practiquísimo y todavía con ejemplos, ¿no? De nuestra vida cotidiana. Pero así, cuando estaba escuchando la pregunta, es que no hay mejor libro que la Biblia. O sea, y los evangelios. O sea, si realmente profundizáramos los evangelios, miren, les voy a poner un ejemplo clarísimo. Santa Teresita, el Niño Jesús y la Santa Faz, ella era muy conocedora de San Juan de la Cruz. Ella se leyó, pero muy a fondo, San Juan de la Cruz, era su maestro. Santa Teresita era carmelita, entonces era su padre espiritual, ¿no? Y también se leyó a Santa Teresa de Jesús. Pero dice que cuando descubre la Biblia, o sea, en profundidad, no es que no la conociera, sino que la descubre en profundidad, dice, volví al libro. Porque todo... Y cuando... Lo de los otros... ¿cómo se llama? Otras sectas, otros hermanos separados, otras denominaciones... recuerden que no, esta es una fórmula que no siempre la gente lo entiende, pero lo voy a explicar en 2 palabritas. No hay salvación fuera de la iglesia, ¿sí? Entonces, uno dice, entonces el que no sea de la iglesia no se salva. No, puede haber salvación fuera de la iglesia, mucho más difícil, pero puede haber, porque dice, no hay salvación fuera de la iglesia, pero Dios puede ir más allá de su iglesia, ¿sí? Entonces, pero quien conoce la iglesia, aquí está la primera interpretación recta y profunda, quien conoce la iglesia y no se sirve de ella, pues no se salva. Pero en cambio, quien no conoce la iglesia y es recto en su obrar, en su conciencia, en la aplicación de su libertad, si es recto, se salva, puede salvarlo de Dios, pero ya es una gracia que Dios le da a esa alma, digamos, fuera de la iglesia. Y lo puede hacer, Dios lo puede hacer y lo ha hecho en muchas personas. Entonces, pero nosotros no decidimos qué hace Dios y en qué momento, con quién, fuera o dentro de la iglesia. Eso lo hace Dios porque es Dios. Pero a mí lo que me corresponde es dentro de la iglesia católica. Entonces a esta señora le diría, calma, no los presione, rece por ellos. Bueno, lo voy a sintetizar en una santa, Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Todo lo que lloró, ayunó, rezó, etcétera, para la conversión de sus hijos. Pues así tenemos que luchar, es un combate, pues tengo que luchar para que mis parientes se salven, ¿sí? Porque si es por negligencia, entonces es una, digamos, es grave. Si una persona, por ejemplo, ya les acabo de decir, si yo conozco la iglesia y la rechazo, eso es gravísimo, porque sí conozco la iglesia. En cambio, quien no la conoce, pues Dios no le va a pedir lo mismo a esa persona. Pero bueno, no sé si ya respondí con estas dos. Sí, padre, sí, está muy claro y justamente decirle a nuestra
oyente Elvia, ¿no? Que ella siga rezando. Padre, a veces nos desanimamos cuando pasan cosas como a nuestra oyente, porque oramos y no vemos cambios, o no vemos respuesta a nuestras oraciones, ¿no? Bien dice usted, Santa Mónica, ella oró tantos años, ¿no? Pero ¿cómo podríamos nosotros, Padre, luchar contra esa tentación del desánimo al aparentemente no ver una respuesta a nuestra oración, a pesar de que Dios puede estar obrando dentro de esa persona, ¿no? Pero uno como ser humano a veces se desanima, a veces se deja llevar por este espíritu del desánimo, Padre. Y sí, muy bien, buena pregunta porque nos pasa a todos, pero yo o sea, lanzo una pregunta retórica, ¿no? ¿Y por qué los santos no se desaniman? ¿Por qué, fíjese, acabo de contar a San Antonio Abad, por qué el demonio le dijo a San Antonio Abad, nos has vencido, Antonio? O sea, imagínense, le golpeaban, le tentaban, le hacían de todo. ¿Por qué el Padre Pío venció a Satanás? Y así, San Juan María Vianney, San Ignacio Loyola, Santa Teresa. Les voy a dar una palabra clave. Quizá no la van a entender en profundidad ahora, pero a su tiempo sí. Porque es profunda la palabra. Contemplación. Entre más contemple, más Dios me va a ayudar. Me va a transformar, voy a estar más sólido para los ataques insidias del enemigo, etcétera. O sea, me estoy preparando. El que contempla es la forma más profunda de entrar en el misterio de Dios. Y entre más entre en el misterio de Dios, más transformado voy a ser. Y entonces, lo que preguntaban, yo puedo perseverar hasta el final. Pero no por mí, ¿se dan cuenta? No soy yo el que pone las fuerzas. Es Jesús quien vive en mí, como dice San Pablo. Entonces, esto es muy importante. Padre, nos debió haber dicho cosas así como más desmenuciaditas y 4 cosas, nos da una y ya se va, ¿no? Termina el programa. No, es que es muy importante. Muy importante. Yo diría que después de los sacramentos viene la oración. Pues lo esencial de la oración, la contemplación. ¿Sí? Por ese entrar en el misterio de Dios. Imagínense, les voy a poner un ejemplo. Santa Isabel de la Trinidad, ella vivió muy hondamente la inhabitación trinitaria. Imagínense a ella, no sé, era Carmelita descalza. Ustedes se la imaginan bebiéndose una cerveza, añorando al novio que pudo haber tenido. No sé, entiendo que no tuvo, pero estoy poniendo un ejemplo. Entonces, o sea, esa Carmelita estaba día y noche unida a la Santísima Trinidad, que estaba en su alma, porque ella estaba en gracia. Entonces, no es que la iba a buscar investigar, sino la experimentaba. Entonces, a esto voy. Como lo había contemplado a Dios, pues ella estaba imbuida de Dios. Ustedes imaginan, claro que el demonio le había puesto alguna tentación, pero ninguna le hizo mella. ¿Por qué? Porque su alma estaba en Dios. Santa Teresita el Niño Jesús dice, yo recuerdo que desde los 3 años no le negué nada a Dios. Fíjese qué fuerte. Desde los 3 años que tuvo uso de razón, dice, no le negué nada al Señor. Entonces, si contemplamos, nos transformamos y podemos transformar con Cristo, o Cristo a través de mí, muchísimas almas. Entonces, fíjense, a lo mejor pude haber respondido de otra forma, con más detalle, pero quédense con lo esencial. Contemplen los misterios de Cristo y ahí van a encontrar sabiduría refinada. Porque es muchísimo lo que Dios nos ofrece en la Sagrada Escritura. Pero bueno, ya la siguiente voy a hablar menos. No, muchas gracias, Padre. Y sí, justamente, creo que todos los que justamente estamos en este caminar, aunque es muy poco, lo que nosotros hemos podido como justamente conocer de Dios en comparación con los grandes santos, sin embargo, justamente nosotros hemos podido ver esas bellezas de acercarnos, aunque sea un poquito hacia el Señor, y es por eso pues que intentamos seguir conociendo y seguir buscando, y qué lindo que ese verdadero amor y esa verdadera santidad pues está en los deberes de Estado. Me llamó mucho la atención porque justamente a veces pensamos no encontrar la santidad en cosas extraordinarias y no, están en las cosas sencillas. Así que bueno,
Bueno, en este momento les invitamos también a continuar escribiéndonos a todos nuestros oyentes y pueden hacerlo a través del 098-400-3456, 098-400-3456, o también pueden llamarnos al 283-8998, 283-8998, anteponemos el 07 si nos encontramos fuera de la provincia de La Suay, y regresamos en este momento de una pausa musical. Que nació Jesús, nació una esperanza y también llegó la luz. El Hijo de María, el Señor y Salvador, construye aquel camino lleno de mucho amor. Él es el amor, Él es el Salvador, Él es el ser que habita todo mi su nombre es Jesús. Él es el amor, el Salvador, Él es el ser que habita todo mi corazón. El pueblo a su llegada lo recibió como un rey. La gente lo aceptaba porque en él tenían fe. Sufrió como humano el Hijo de nuestro Señor. Él fue crucificado y del pecado nos salvó. Porque el hombre que del pecado nos salvó resucitó al tercer día, está al lado del Señor. Su nombre es Jesús. Él es el amor, Él es el Salvador, Él es el ser que habita todo mi su nombre es Jesús. Él es el amor, Él es el Salvador, Él es el ser que habita todo mi corazón. Has llegado a mi vida siendo un trazo sin final. Me llenas de alegría y en mi corazón estás. Él es el amor, Él es el Salvador, Él es el ser que habita todo mi su nombre es Jesús. Él es el amor, Él es el Salvador, Él es el ser que habita todo mi su nombre es Jesús. Él es el amor, Él es el Salvador, Él es el ser que habita todo mi corazón. Has llegado a mi vida siendo un trazo sin final. Me llenas de alegría y en mi corazón estás. Estamos de regreso en este último bloque. Hemos escuchado esta hermosa canción de Palo Santo, Su nombre es Jesús. Y estamos hablando hoy sobre el combate espiritual. Este combate en el que estamos todos inmiscuidos hasta el día en que cerremos nuestros ojos y nos presentemos a nuestro Señor. Y ahí dice San Juan de la Cruz, ¿no? Seremos examinados en el amor. Este combate, como nos decía el Padre, para entrar a este combate, pues el primer requisito como personas que debemos tener es estar en gracia de Dios. Ahí comienza, digamos, ya comenzamos el combate con pie derecho. Y luego tenemos todos estas armas que el Padre nos comentaba, la Eucaristía. Tienen poder para expulsar los demonios y especialmente los exorcistas. Todo sacerdote puede hacer oraciones de liberación. Solo los exorcistas pueden hacer exorcismo, ¿no? Porque solo los que los obispos habiliten dentro de los sacerdotes para hacer exorcismo. Entonces, no solamente está hablando ni de María, no solo de Cristo, sino de toda la pléyade
especialmente de sacerdotes, pero también puede ser laicos. Ha habido santos que expulsaban demonios y no eran sacerdotes, eran laicas o laicos, santos y santas. Entonces también Dios les dio el poder por el bautismo. Recuerden, ellos tienen el bautismo, yo tengo el sacerdocio. Bueno, entonces, ese es un poquito lo que quería que quedara muy claro. María, desde un inicio, vence a Satanás, ¿sí? Y lo vence, esto es muy interesante comprenderlo. Primero lo vence ella y luego lo vencen por nosotros. O nosotros, pues, si tenemos una victoria es porque ella está con nosotros, ¿sí? Entonces, ella venció a Satanás porque fue concebida sin mancha, inmaculada concepción. Entonces, no entró el pecado de generación, el pecado original. Por lo tanto, exenta del pecado original. Pero es que tampoco realizó ni un solo pecado ni venial. O sea, entonces, el demonio no le pudo tocar. Por eso odia a María, porque es criatura y no la pudo tocar. ¿Eh? El otro día leía una reflexión muy interesante. ¿Por qué el demonio se atrevió a tentar a Jesús? Y entonces Santo Tomás de Aquino responde, muy interesante, dice, porque por un lado le veía toda la fuerza del Mesías, muchas cosas del Mesías le vio, pero sin embargo dice la Escritura, por eso no hay palabra baladí en la Escritura, dice, y al final del ayuno de 40 días en el desierto, dice, y al final sintió hambre. Entonces, por un lado veía el portento, ¿quién era? Dice, no, este es el Mesías. Hace milagros, expulsa demonios, expulsa, etcétera. Este tiene que ser el Mesías. Mas, sin embargo, tuvo hambre. Entonces se dijo, tiene la debilidad del hombre. Y entonces no puede ser Dios, porque Dios no tiene debilidades, no tiene imperfecciones. Él conoce muy bien a Dios. Entonces, el hambre, el cansancio, la enfermedad es una imperfección. Entonces, cuando él le ve con hambre, le ve cansado, dice, no, él tiene naturaleza frágil. Y ahí es, por eso fíjense cómo lo tienta. Si eres el Hijo de Dios. No lo tiene claro. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Viene la tentación, ¿no? Bueno, yo les recomiendo, aprovecho porque sé que lo están poniendo en los cines, se llama Libera Nos, el combate de los exorcistas. Es un documental muy bien hecho porque los que salen son miembros de la Academia Internacional de Exorcistas que fundó el padre Gabriele Amor, que todos conocemos al padre Gabriele Amor, gracias a Dios, ya está en paz descanse. Entonces, doctrina sana, experiencia real, impostación, o sea, propuesta correcta espiritualmente, porque precisamente el documental, la última parte, habla de María. Bueno, todas las cosas que hace María en ayuda, auxilio de los exorcistas, ¿no? Bueno, este es uno de los combates. Está el combate espiritual, este es un combate del exorcista contra el enemigo para liberar a una persona, ¿no? Entonces, María si ya le pisó la cabeza desde su concepción, no le pudo tocar, entonces se pueden imaginar quién es María al enemigo, ¿sí? Entonces, no lo tengo aquí a la mano, pero si me diera tiempo lo podía buscar, pero Santo Domingo de Guzmán se encontró un hereje en Francia a ver si sale palabras, del demonio a Santo Domingo de Guzmán. Estoy haciendo rapidito, porque la Virgen obliga al enemigo, aquí está, a ver si lo encuentro rápidamente. No, son videos, estaba buscando. Entonces, Santo Domingo precisamente expulsó con el Santo Rosario 15,000 demonios. Imagínense, Santo Domingo no era exorcista. Para que vean el poder de la Virgen. Era un hereje que estaba pues atacando mucho a la Virgen María y entonces
Santo Domingo de Guzmán le pone el rosario en el cuello y le dice a la Virgen, Madre, permite que este demonio nos hable, ¿no? Dice, el santo volvió a arrodillarse y rezó lo siguiente. Merece la pena, voy a leerlo rapidito, pero merece la pena. Dice, oh dignísima Madre de la Sabiduría, acerca de cuya salutación, ¿de qué forma debe rezarse? Está hablando del rosario. Ya queda instruido este pueblo, te ruego por la salud de los fieles aquí presentes, que obligues a estos sus enemigos a que abiertamente confiesen aquí la verdad completa y sincera. ¿De quién eres tú? Voy a contestar la palabra. Esto es de un santo, por lo tanto está reconocido por la iglesia. Y entonces la Virgen, dice que se aparece la Virgen y los 15,000 demonios empezaron a temblar y ella, como con un báculo, le toca la cabeza al demonio más importante y le dice, contesta a la pregunta de mi servidor Domingo. Imagínense, y ella decía, los demonios le decían a Santo Domingo, no, a ti te decimos lo que tú quieras, pregúntanos lo que tú quieras, te decimos todo lo que quieras. Dice, pero no nos hagas hablar. Y Santo Domingo dijo, no, tiene que ser para todos. Y al final, pues, dice, oíd pues cristianos, esta Madre de Cristo es omnipotente. Sabemos que por su súplica, no por su naturaleza. Y puede impedir que sus siervos caigan en el infierno. Ella como un sol disipa las tinieblas de nuestras maquinaciones astutas, descubre nuestras intrigas, rompe nuestras redes, reduce a la inutilidad todas nuestras tentaciones. Estoy respondiendo muy fuerte a la pregunta. Nos vemos obligados a confesar que ninguno que persevere en su servicio se condena con nosotros. Un solo suspiro, imagínense, un solo suspiro que ella presente a la Santísima Trinidad vale más que todas las oraciones, votos, deseos de todos los santos juntos. La tememos más que a todos los bienaventurados juntos y nada podemos contra sus fieles servidores. Ah, si esta Marieta, recuerden que no les gusta decir el nombre de María, llenos de rabia, si esta Marieta no se hubiera opuesto a nuestros designios y esfuerzos, hace tiempo habríamos derribado y destruido a la iglesia, precipitado en el error y en la fidelidad a todas sus jerarquías. Nadie que persevere en el rezo del rosario se condenará, porque ella obtiene por a sus fieles devotos la verdadera contrición de los pecados, para que los confiesen y alcancen el perdón e indulgencia de ellos. Y ya. No sé si está completo, pero ya con esto nos hace ver un poquito de qué estamos hablando. Entonces, es muy fuerte. No me dio tiempo para revisarlo si leí todo, pero es muy bonito. Fíjense, ya hubiera podido destruir la iglesia, nos hubiera condenado a todos, etcétera, etcétera, si no fuera porque María se opone a sus planes. Pues yo creo que con esta respuesta queda un poquito claro quién es María en el combate espiritual. Y justamente la devoción a nuestra Madre no reemplaza la fe y la devoción que tenemos en Jesús, sino es como un complemento, ¿no? Y bien decía Padre San Luis María Griñón de Montfort, él afirmaba que María es el camino más seguro, más corto y más perfecto para llegar a Jesús. Y si tenemos ese camino, pues ¿por qué no aprovecharlo al máximo? Y hoy, justamente que es sábado dedicado a nuestra Madre del Cielo, les invitamos y les animamos a nuestros oyentes a que se den un tiempo para rezar el Santo Rosario. Quizá hay algunos católicos que no les gusta porque piensan que es una oración repetitiva, una oración sin mucho sentido. Pero Padre, cuando le pedimos a ella que nos dé ese amor para rezar el rosario, ella hará su obra en nuestro corazón y en nuestro interior. Agradecerle, Padre José Jesús, por el tiempo que nos ha dado, pedirle que no sea la última vez que esté con nosotros. Hay mucho de qué hablar en este tema del combate espiritual, y qué mejor que usted, que conoce de este libro y que tiene esa experiencia y ejerce el sacerdocio, para que nos pueda guiar con todo lo que usted sabe. Así es, Padre, y queríamos pedirle, si es que para terminar también podría pues darnos su bendición para nosotros y para todos nuestros oyentes, para que justamente podamos continuar en esta lucha espiritual. Claro que sí, se lo damos con mucho gusto y efectivamente sí, yo acepto la invitación en cualquier otro momento, porque recuerden que lo que Dios nos da gratis, hay que darlo gratis. Recuerden que todo lo que tiene un sacerdote
es la iglesia quien se lo ha dado. Entonces, algunos tienen más formación, etcétera, todo lo que podamos. Entonces, todo lo que podamos aportar al bien temporal y eterno de las almas merece la pena. Entonces, no decimos que no. Mientras podamos, vamos a decir que sí los sacerdotes, porque para eso estamos consagrados para servir a las almas. Bueno, les doy mi bendición. Efectivamente, es Dios el que derrame su gracia, su bendición. Especialmente la pedimos. Que a través de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde viene la salvación, la redención, cuando Él entrega todo su ser, especialmente su sangre preciosísima, derramada para la salvación de nuestros pecados, abriéndonos las puertas del cielo. Entonces, gracias a Jesús podemos optar al cielo. Y María estaba como corredentora al pie de la cruz. Por lo tanto, María estaba ahí también en esa unidad, así dice la teología unida. El Redentor es Jesús, tú lo has dicho muy bien. Nadie puede superar a Jesús, y cuando se habla de María hay que hablarlo con toda la fuerza de María, porque precisamente entre más hables de María, más te vas a acercar a Jesús. Jamás, María, si hablas correctamente de María, jamás la vas a poner por encima o igualarla a Dios, ¿no? Entonces, y ella lo dijo: yo soy la esclava del Señor. Es la madre de Dios, pero es la esclava del Señor. Entonces, ese es el lugar de María, ni más ni menos. Es criatura, pero es madre de Dios. Como decían los demonios, omnipotente en su súplica. En cambio, Dios es omnipotente por naturaleza. Bien, pues les doy la bendición a ustedes, a sus familias y a todas las almas encomendadas. Y que esta sangre preciosa vaya cubriéndoles, fortaleciéndoles, purificándoles, para que puedan continuar con fuerza espiritual este combate. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, que Dios le bendiga, y con ustedes, queridos oyentes, si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado.